Muchas gracias, señor ministro. Preguntas ahora para la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte. Para formular la suya tiene la palabra señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señora ministra, ¿qué valoración realiza el Gobierno del desarrollo de la ley de dependencia? Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, como sabe usted muy bien, la ley entró en vigor en enero de 2007 y durante ese tiempo el Gobierno ha ido aprobando las normas de desarrollo previstas, una vez acordadas con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial. Hemos aprobado el baremo de valoración de la situación de dependencia, el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, la cuantía de las prestaciones económicas y también se ha regulado la seguridad social de los cuidadores. Hemos aprobado también el marco de cooperación interadministrativa y los criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado. Y todo eso en diálogo con las comunidades autónomas, como lo demuestra el hecho de que todas ellas han firmado los convenios en los que se plasmó dicha cooperación. A fecha de 5 de mayo de este año, 374.000 personas han solicitado la valoración, de las cuales 240.683 se han reconocido ya como beneficiarios. Estamos, señoría, al principio de un proceso que va a ser largo, por lo que resulta prematuro avanzar ahora mismo cualquier tipo de valoración. Creo que es necesario decir que se trata de una ley ambiciosa, compleja en su aplicación y que exige el acuerdo permanente entre las distintas administraciones. Nosotros, desde luego, vamos a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora ministra, mire, muchos ciudadanos ya han hecho la valoración y entienden que esa ley, para ellos, hoy es un bluff. Lo es para los más de 23.000 ciudadanos en Cataluña, grandes dependientes, valorados como tales, que aún no han recibido ninguna prestación. Hoy mismo lo denunciaba la señora Capdevila, la consejera de Bienestar Social de la Generalitat. Lo es para los ciudadanos, como este ciudadano de Sitges, que ha recibido la notificación de que su programa individual de atención consiste en 0,99 céntimos de euro de su prestación económica para atender a su situación de discapacidad, una persona en un estado realmente grave de dependencia. Lo es para las miles de personas que han muerto habiendo sido valoradas y que no han recibido esa prestación de dependencia. Lo es de manera muy significativa para las personas con discapacidad, que hoy están viendo frustradas sus aspiraciones. Y lo es especialmente, señora ministra, porque ustedes, en la fase final de la anterior legislatura, generaron expectativas en relación a la puesta en marcha de esa ley. Elaboraron vídeos que fueron vistos por los ciudadanos durante las semanas previas a las campañas electorales, que jugaron con los sentimientos y las expectativas de las personas. Para muchos ciudadanos, la aplicación de la ley de la dependencia es un verdadero bluff. Nosotros le pedimos, señora ministra, que asumen sus responsabilidades y que tomen alguna medida al respecto. No nos podemos permitir que el desarrollo de ese nuevo pilar del Estado del Bienestar empiece tan mal. Nos jugamos la credibilidad del conjunto de las instituciones sociales, nos jugamos la credibilidad de aquellas leyes que aprobamos en esta Cámara. Y, señora ministra, usted no se podrá excusar en este debate de hoy y en los próximos días Convergencia no le va a plantear en que en esa es una responsabilidad de las comunidades autónomas. Ustedes han hecho la ley y que han aprobado esos procesos normativos que me decía hace un instante. Porque precisamente ustedes durante la campaña electoral se han colgado la medalla. Ustedes en el debate de investidura del inicio de esta legislatura han afirmado que un éxito de la pasada legislatura ha sido la aprobación de esa ley. Y en cambio, para estos ciudadanos que reciben esos 0,99 céntimos de euros, para esos 23.000 catalanes que han sido declarados como dependientes y que 15 meses después de la entrada en vigor de la ley no reciben ningún tipo de prestación, esa ley es un bluff. Señora ministra, le pedimos que tome medidas frente. Muchas gracias, señor Campuzano. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Campuzano, estoy de acuerdo con usted en que no nos podemos permitir, efectivamente, que esta ley sea, como dice usted, un bluff para los ciudadanos. Permítame que no suscriba esa adjetivación de la ley y, desde luego, no pierda cuidado, no voy a excusar la responsabilidad de la Administración General del Estado, todo lo contrario. También es cierto que voy a exigir toda la responsabilidad de las comunidades autónomas que son corresponsables para la puesta en práctica de esta ley. He dicho que esta ley es una ley ambiciosa,
que efectivamente puede plantear dificultades en el proceso de aplicación en el que estamos comenzando, que vamos a abrir diálogo y consenso con todas las comunidades autónomas. De hecho, una de mis primeras decisiones ha sido ir celebrando ronda de conversaciones con todos los consejeros autonómicos y nos proponemos elaborar un diagnóstico inicial de la situación. Sabe usted que la ley prevé una evaluación de resultados una vez transcurridos 3 años de vigencia. Nos vamos a adelantar a esa evaluación porque creemos que conviene hacer un diagnóstico de la situación actual. Señoría, su grupo parlamentario. Muchas gracias, señora ministra.